Buenas tardes a todos. Damos comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, titulado Patología del cordón umbilical. Recordamos las normas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilizamos el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube. Y recordamos respetar la privacidad de todos los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. El día de hoy presentará el caso el doctor Germán González, residente de pediatría de la sala de San Justo, quien recibió al paciente y estuvo a su cargo mientras estuvo internado. Bueno, el Ateneo es sobre una paciente que tiene 5 meses de edad, que no tenía antecedentes patológicos y que consultó a la Central de Emergencias Pediátricas de San Justo por diarrea de 3 semanas de evolución. A la anamnesis resalta que al inicio del cuadro presentó un registro febril, por lo que fue hisopada para detectar COVID con un resultado negativo. Al interrogatorio que se realizó, la madre niega deposiciones con sangre y refiere que hace 48 horas había comenzado con un ombligo húmedo y con un eritema periumbilical. Al examen físico se destaca el eritema e induración periumbilical. En este contexto se solicitó una ecografía abdominal donde se observaron hallazgos compatibles con un absceso del uraco y una imagen entre el riñón derecho y el hígado que impresionaba de ser de aspecto infeccioso, con ganglios mesentéricos levemente aumentados de tamaño. En ese contexto se decide su internación para estudio y tratamiento antibiótico endovenoso. A continuación mostraremos un video de la doctora Tamara Kreindl, que firmó su participación, ya que no podía estar simultáneamente en este Ateneo, que tenía otra reunión. Luego estará para las preguntas. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver entonces la ecografía y la tomografía de esta paciente. Esta paciente me la refirió la médica que estaba en la guardia. Bueno, como comentaron clínicamente, tenía una supuración a nivel de la región umbilical. Entonces, lo primero que hice fue colocar el transductor de partes blandas, el lineal, en la región umbilical, y lo que se ve es esta colección que es medio heterogénea, o sea que tiene algunos ecos en su interior, que se extiende, que protruye en la región umbilical, ¿sí? Esta es la pared anterior del abdomen, y este es el espacio donde normalmente está el ombligo. No debería verse este líquido, que es un líquido particulado. Y además lo que vemos es que hay una extensión de esta colección hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Esta continúa siendo la pared abdominal anterior, hay bastante tejido adiposo, y vemos esta colección que se extiende en profundidad más hacia el lado izquierdo. Al examen Doppler vemos que alrededor de esta colección hay aumento de la vascularización. Bueno, acá está medido y que ayuda además a ver mejor los límites de esta colección, y acá vemos como hay asas intestinales, estos gas dentro de la asa intestinal que se frenan en contacto con la colección. Una colección de más o menos 4 por 1 centímetro. Y acá lo mismo, vemos cómo refuerza con el Doppler, o sea que está alrededor de esta lesión, de esta colección, perdón, hay un aumento de la vascularización. Bueno, yo vi primero, entonces examiné todo lo que es la región umbilical, y después siempre, ya pensé que había terminado mi examen, pero completo evaluando el resto de la cavidad abdominal, y lo evalué con el transductor convex, como para terminar de verlo, pero me sorprendió este hallazgo, que es esta imagen hipoecogénica a nivel del Morrison entre el hígado y el riñón. No me quedaba claro si era una imagen hepática, como se ve acá, que también se ve que afecta el hígado, hepática o renal, y más bien me pareció que era como un implante peritoneal
a nivel del Morrison. Y luego encontramos esta imagen también dentro de la cavidad peritoneal, esto es en contacto con el lóbulo hepático izquierdo, que puede corresponder a un pequeño foco de contenido líquido heterogéneo, y también se vio esta imagen de características similares a nivel del vaso. Entonces, con estos hallazgos se hizo una tomografía computada, y en la tomografía computada se confirmaron. Se confirmó esta imagen que asiente, para mí asienta en el Morrison, pero se extiende al hígado, ven, es hipodensa con realce periférico, es bien de un foco infeccioso, la lesión del vaso, de características similares, y esta es la lesión de la región paraumbilical, con su extensión hacia la cavidad abdominal. Y hacia caudal se ven también colecciones, o sea, estos focos infecciosos en el parietocólico izquierdo y en el parietocólico derecho, y otro foco en el fondo del saco de Douglas. Así que era bastante llamativo. Bueno, acá ya vimos toda la ecografía y la tomografía, pero ya con la ecografía, bueno, acá yo no les mostré, pero si uno después seguía, no se veía un conducto permeable que iba desde esa colección hacia la pared anterior de la vejiga, así que se interpretó como un absceso de un seno del uraco o de un quiste del uraco, pero no de un conducto permeable, porque no estaba permeable todo el conducto, sino solamente la porción proximal a la pared, a la región umbilical. Bueno, nada más. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Celina Malzone, médica a cargo de la paciente durante la internación. Bueno, hola a todos. En realidad esta paciente fue muy interesante para nosotros porque la verdad desde su ingreso se notó una gran disociación desde lo que uno se esperaba encontrar, ¿no? Era una paciente lactante con una infección grave, y sin embargo cuando uno iba a revisar a la paciente, más allá de que el abdomen no se mostraba con una infección muy florida, más allá de lo del ombligo, tampoco era una paciente, nunca estuvo febril en la internación, nunca estuvo descompensada, ni siquiera la madre la describía en un estado general que le preocupara mucho, estaba apenas un poco decaída. Entonces, la verdad es que chocaba un poco lo que uno esperaba por la tomografía y demás cuando iba a revisar a la paciente. Era una paciente que si uno la veía vestida, que no le veía la infección umbilical, la verdad es que sonreía, tenía buena actitud. Entonces eso es lo que nos llevó un poco a investigar y a buscar información sobre, bueno, y lo que uno sabe, ¿no? De cómo manejan las infecciones supurativas ciertas inmunodeficiencias, porque aparte incluso haciendo búsquedas bibliográficas no encontramos muchas manifestaciones de complicaciones supurativas por gérmenes comunes, que es la que inicialmente medicamos, y a lo que la paciente respondió, con buen manejo clínico. Entonces, bueno, una opción era, si no respondía, ir a buscar gérmenes atípicos que se manifestaran de esta manera, o enfermedades inflamatorias que no fueran infecciosas, si la paciente no respondía, pero la verdad es que respondió al antibiótico contra gérmenes comunes. Y la otra opción era pensar, bueno, inmunodeficiencias que manejaran infecciones supurativas de una manera atípica, ¿no? Entonces ahí fue donde trajimos a colación al servicio de inmunología. Y como otro comentario que también se debatió bastante fue la necesidad o la eventual ventaja de ir a buscar un germen y rescatar un germen drenando alguno de los abscesos, o si el momento quirúrgico era en agudo, que bueno, nuestra decisión en conjunto con cirugía fue no, para empezar en abscesos chiquitos, el ombligo, que en un momento sí se trató de acceder y tomar una muestra, la verdad es que dejó de supurar y no pudimos tomar una muestra buena, que era el único lugar así como asequible fácilmente. Así que por lo menos durante la internación no tuvimos rescate de germen. La evolución de la paciente fue muy buena. También nos cuestionamos de qué manera íbamos a
ver esta mejoría, ¿no? Porque desde lo clínico la fiebre no era un parámetro, los cultivos no eran un parámetro, tampoco queríamos tomografiarla tan seguido, así que bueno, nos manejamos un poco ecográficamente, y la lesión del ombligo que se veía a simple vista. Eso fue como lo más importante para la evolución clínica. Así que fue un lindo trabajo en equipo junto con infectología, cirugía, bueno, inmunología también especialmente. E imágenes, porque fue importante para el seguimiento también. Muchas gracias, Celina. Le doy la palabra a la doctora María Marcol Pont, infectóloga pediátrica. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco como ya empezó a relatar Celina, esta era una paciente que tenía 5 meses y que tenía un diagnóstico inicial presuntivo de un quiste uraco infectado con una celulitis periumbilical asociada. Como antecedente, la verdad que la niña no presentaba muchos antecedentes, era una nacida de término, que no había tenido complicaciones, todas las serologías y estudios en el embarazo habían sido normales, pero sí la mamá relataba que a los 2 meses de vida había presentado una escasa secreción a través del ombligo que había resuelto espontáneamente. Frente a esta paciente, la verdad es que con el diagnóstico presuntivo se hicieron los cultivos correspondientes y se inició un esquema antibiótico intentando cubrir los gérmenes más probablemente involucrados, ¿sí? Entre estos, los cocograms positivos, ¿sí? De probable origen a través de la piel, ¿sí? A partir del ombligo, y los bacilos gram negativos, sobre todo los uropatógenos. El tratamiento que elegimos en esta paciente fue clindamicina ceftriaxone. La clindamicina en realidad inicialmente fue porque la paciente había estado siempre febril, en excelente estado general, nunca había tenido síntomas que preocuparan, y un laboratorio de bajo riesgo. Así que la cobertura para cocos gram positivos inicial fue con clindamicina, y los bacilos gram negativos los cubrimos con ceftriaxone. Obviamente que se intentó, como bien dijo la Celina, intentar llegar al diagnóstico etiológico, ¿sí? Para esto habíamos tomado homocultivos, urocultivos y coprocultivos que habían salido inicialmente en la guardia. Los coprocultivos, el coprocultivo, perdón, había salido en realidad porque la niña, el principal motivo en realidad que consultaba a la mamá era por diarrea, que ya llevaba 2 o 3 semanas de evolución. Y se le planteó si se hizo la consulta con cirugía para la posibilidad de tener una muestra de alguno de los abscesos que estuviera más accesible, o incluso a nivel umbilical, ¿sí? Esto en realidad no se pudo hacer, y ante esta imposibilidad, lo que decidimos fue hacer la búsqueda de hisopados, ya sea nasal para búsqueda de SAMR o umbilical, como para ver con qué gérmenes esta paciente podía estar colonizado, ¿sí? Si bien uno iba a tener que interpretar con mucha precaución los resultados de los mismos. En la evolución, la verdad que la paciente evolucionó muy bien, y se hizo esta tomografía en donde ya se evidenciaba los múltiples abscesos ya a nivel peritoneal y retroperitoneal. Entonces se planteó como posible llegada, o la llegada de los gérmenes más posible a través de vía hematógena. Ante esto, obviamente que completamos los estudios de búsqueda de focos profundos a través de un ecocardio para descartar posibles focos a ese nivel, y los otros focos los habíamos completado con las tomografías del abdomen. Finalmente los cultivos resultaron, tanto el urocultivo así como el coprocultivo fueron negativos. El Staphylo aureus fue también, el hisopado para Staphylo aureus fue negativo, y el hisopado periumbilical, que ya la verdad que la muestra era
como ya les dije, de muy cuidada interpretación, rescató un estafiloepidermidis meticilino sensible, que si bien probablemente esto sea simplemente una contaminación, también están descritos como causas patógenas de infección en quistes de uracos, ¿no? La niña sí continuó con el tratamiento antibiótico. A la semana repetimos una nueva ecografía abdominal, que la verdad que mostraba una franca mejoría de las colecciones, así que en ese momento, bueno, decidimos rotar a vía oral y continuar el tratamiento de forma ambulatoria. Yo lo seguí controlando de forma ambulatoria. Presentó, la verdad que mejoría franca, de hecho la última ecografía ya no ha presentado las colecciones, y un dato que no lo dije al principio, la chica presentaba en el laboratorio inicial una eosinofilia bastante importante, el 19% de la fórmula eran por eosinófilos, que en su momento también lo interpretamos como posible marcador, como reactante de fase aguda, y que en la evolución, en los controles de laboratorio posterior, la chica lo resolvió. Muchas gracias, María. A continuación le doy la palabra a la doctora Claudia Merar, del Servicio de Inmunología Pediátrica. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí voy a ver si puedo compartir ahí. Ahí está, ahí lo ven bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, también. Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, lo que yo quería más o menos esquematizar de una manera rápida es cuál fue nuestro pensamiento cuando nos consultan desde la sala esta nena, como contó Celina, de 5 meses de edad, con esta infección tan importante con colecciones intraabdominales. Entonces, nada, la primera pregunta es si podría tratarse de una inmunodeficiencia, y la verdad que sí, o sea, esta nena requería valoración inmunológica. Ahí repasamos un poquito lo que son los antecedentes personales, que para nosotros es muy importante, tanto familiares como personales. Era la única hija de esta pareja. La mamá había perdido un primer hijo al día de vida por una cardiopatía congénita, pero 10 años antes. No tenía en ese momento, cuando yo le pregunto, solo el diagnóstico de la cardiopatía, y sin otro antecedente perinatal relevante. Una nena eutrófica con un fenotipo agradable, con esta clínica de buen estado general, más allá de la infección que estaba cursando, y con un laboratorio de ingreso en el cual se notaba una anemia, con una leucocitosis, y como dijo ahí María, tenía una eosinofilia con 19% de eosinófilos, que eran 2.870, y plaquetas de 487.000 con una PCR elevada también. O sea, como que había reactantes de fase aguda, o sea, había signos de inflamación, a pesar de que la nena estaba febril. Bueno, siempre que pensamos en una inmunodeficiencia tenemos que ver primero si esto podría ser algo primario o secundario. Para secundario teníamos HIV negativo, tanto serologías maternas previas al nacimiento como después las serologías de la nena. Y entonces nosotros, cuando nos consultan una nena o un paciente menor de 1 año con una infección severa o infecciones recurrentes o de evolución no habitual o gérmenes atípicos, lo primero que tenemos que descartar, dado que es una urgencia para nosotros, es la inmunodeficiencia combinada grave, que por esto es que pedimos las poblaciones linfocitarias, que ahora después vamos a ver las de la paciente, junto con el dosaje de inmunoglobulinas. Y esto es una urgencia y hay que pedirlo porque en realidad en los países en los que hay pesquisa neonatal, la incidencia se vio que es mayor a la descripta. En general, si uno lee de que la incidencia es de 1 en 100.000, 1 en 150.000 nacidos vivos, pero en los países con pesquisa neonatal esa incidencia asciende a 1 en 50.000. Y si nosotros tomamos como una estimación de los pacientes que deberían diagnosticarse en nuestro país con los nacimientos que hay al año, tenemos que diagnosticar alrededor de 14 casos por año, y la verdad es que esto no se llega. En general, el promedio es entre 3 o 4 casos al año, es decir, que muchos pasan sin diagnóstico, dado que es una patología cuya mortalidad al primer año de vida sin un diagnóstico es del 100%. Pero bueno, en las manifestaciones clínicas, en realidad esta patología se da por una alteración en el desarrollo del linfocito T,
el cual a su vez va a afectar también al desarrollo de la inmunidad de anticuerpos, por eso se llama combinada, porque combina afectación tanto de la inmunidad celular como humoral, y da manifestaciones clínicas que en general son retraso pondoestatural, muguet, refractario, diarrea crónica e infecciones en realidad por todo tipo de gérmenes, sobre todo oportunistas. Un dato que siempre por ahí miramos en un bebé chiquitito cuando nos lo consultan es la placa de tórax, porque lo que generalmente se observa es la ausencia de la sombra tímica. Por esto es que en general siempre pedimos las poblaciones linfocitarias, y primero, antes que las poblaciones linfocitarias, es el recuento linfocitario. O sea, miramos el hemograma y vamos a ir a ver el porcentaje de linfocitos, porque muchas veces podemos tener ahí el diagnóstico. Estamos muy acostumbrados a mirar los neutrófilos, a veces no están todos los linfocitos, y esta nena tenía 5.500 linfocitos totales por milímetro cúbico, que para la edad eran normales, con las poblaciones linfocitarias que después tuvimos, con porcentajes normales y absolutos también. Esto digo absolutos porque también cuando pedimos las poblaciones tenemos que tener el hemograma del día para tener el recuento absoluto y ver, porque a veces puede haber disminución en los valores absolutos. Pero bueno, esta nena por suerte tenía poblaciones linfocitarias normales y dosaje de inmunoglobulinas también normal, incluso con un IgG un poquito aumentada para la edad, o sea que también esto está hablando de que si bien no había tanta clínica, ella estaba defendiéndose de esta infección. Con esto normal, más los antecedentes, como todo lo que nombré, que no tenía, descartamos este diagnóstico que sería la urgencia, y esto lo hacemos en el día cuando tenemos las poblaciones linfocitarias. Seguimos con esta nena, entonces ahora decimos, bueno, veamos, no es una infección, una inmunodeficiencia combinada severa, pero ¿qué infección tiene? Y tiene una infección que se caracteriza por abscesos intraabdominales, o sea que lo más probable es que estemos hablando de un agente bacteriano, en el cual se rescató un estafilococo que, y epidermides, como decía María, puede asumirse como el causante, pero estamos hablando de bacterias. Entonces ahí es donde vamos a ir a mirar un poquito más en detalle cómo estaban los neutrófilos de esta nena. Y cuando miramos, o sea, cuando estudiamos el neutrófilo, tenemos que destacar 3 alteraciones en cuanto a la inmunidad mediada por el fagocito. La primera es el defecto en el número, que bueno, ahí entrarían las causas de neutropenias congénitas. La nena no tenía neutropenia, o sea que esta causa la descartamos, una neutropenia, esto ya con el hemograma del ingreso lo descartamos. Después, otra alteración que puede presentar el neutrófilo es defectos en la motilidad y en la adhesión. Y esto lo pongo porque en realidad el déficit de moléculas de adhesión leucocitaria es un diagnóstico diferencial en los pacientes con retraso en la caída del cordón, así como también el quiste uraco permeable, o sea que también cuando hay una alteración a nivel del ombligo en un bebé recién nacido, nosotros pensamos en esto, que en realidad la alteración está dada por mutaciones a nivel de las moléculas. El neutrófilo, para llegar al sitio de infección, tiene que, va por la sangre, y después, mediante las moléculas como el ligando de L-selectina y las beta-2 integrinas que están a nivel del endotelio, van a ir reconociendo, y esto va a ir haciendo que el neutrófilo se pegue al endotelio, role, y después se traspase y pueda llegar al sitio de infección. Alteraciones a nivel de estas moléculas dan esta patología, pero que en realidad uno de los marcadores, o sea, un signo que uno ya ve también en el hemograma, es que suelen tener neutrofilia en valores altos, alrededor de 20.000 neutrófilos, que esta nena no tenía. Y otra característica es la ausencia de pus, o sea que justamente era lo que esta nena tenía. Es como que este diagnóstico también, ya con el hemograma y la clínica, lo damos casi por descartado porque no cumplía con criterios. Y nos queda otra gran, que esto fue en realidad el estudio que solicitamos en la internación, porque pensando en esto que contaba Serena, el manejo de esta infección piógena, son los defectos en la función del neutrófilo. Y esto tiene que ver con cómo el neutrófilo mata al germen, digamos, a los patógenos, y uno de los mecanismos principales es la generación de radicales libres del oxígeno. Fallas en esta actividad dan una patología que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que también es una inmunodeficiencia primaria infrecuente, en alrededor de unos 200.000 nacidos vivos, y está dado por esto, un defecto en la actividad del microbicida del fagocito cuando falla alguno de los componentes o subunidades del complejo enzimático de la NADPH oxidasa. Son 5 componentes
Uno de ellos en realidad está codificado en el cromosoma X y es la forma más frecuente, por eso la forma más frecuente es la ligada al X, aunque también puede haber, existen formas autosómicas recesivas que son mucho más raras. Si es ligada al X, digamos, pero es nena, bueno, en realidad hay ciertas patologías ligadas al X, dado que las mujeres, si bien tenemos los dos cromosomas, como ustedes saben, hay un cromosoma X que de manera aleatoria se inactiva. En ciertas patologías esto no es tan aleatorio y en realidad hay inactivación preferencial del cromosoma X sano. Entonces puede haber mujeres en esta enfermedad, lo vemos mucho también, que presenten una reducción muy marcada de la actividad del neutrófilo y la clínica sea idéntica a la de si fueran un varón. O sea, es ligada al X, pero se comportan como varones. Entonces, por más que sea mujer, esta patología no podemos descartarla si tenemos la sospecha. Y en general, estos cuadros dan susceptibilidad a infecciones bacterianas, abscesos profundos, tanto por bacterias sobre todo, pero también hongos y micobacterias, micobacterias atípicas. Esta era chiquitita, la verdad que ameritaba, estando internada en el hospital, y sobre todo teniendo en cuenta que el estudio diagnóstico el estudio de screening, en realidad el diagnóstico se confirma a nivel molecular con secuenciación de los genes, pero el screening es bastante sencillo de hacer, se hace por citometría de flujo y se llama la técnica más frecuentemente utilizada es el test de dihidrorodamina, que lo que se hace es ver cómo este compuesto, al entrar en contacto con el peróxido de hidrógeno, se genera una fluorescencia que puede ser medida a nivel por citometría de flujo. Esto se hizo y en nuestra paciente dio normal, así que con esto ya también descartamos esta entidad. Y por último, que lo menciono porque justo ahí María habló al final de que esta nena presentaba esta eosinofilia en el hemograma de ingreso, que se mantuvo durante la internación y después fue bajando hasta llegar a valores normales. Justo yo la vi el viernes por un hemograma normal, pero una eosinofilia con una IG ligeramente aumentada, una infección bacteriana, hasta ahora por un germen que habíamos rescatado un estáfilo. Entonces surge por ahí la duda del síndrome de hiper-IgE, que esta entidad está dada por un defecto a nivel de un transductor de señal STAT3, que se encarga de señalizar la vía de la interleuquina 17, que va a ser quien active también al neutrófilo. Por eso la clínica principal es infecciones, sobre todo piodermitis o celulitis, abscesos superficiales y profundos, en general por estáfilo, pero también por cándida pueden tener, pero que además tiene otras cosas, no solamente esto, porque esta vía también interviene en otras áreas del metabolismo, no solo a nivel inmunológico, y tienen muchas manifestaciones también que son extrainmunológicas, por lo cual nosotros siempre hacemos, cuando tenemos un paciente en el cual hay una sospecha, este score, que saqué la foto del papelito que la mayoría de los inmunólogos tenemos, que está medio viejo, habría que actualizarlo, pero bueno, es el que lo tenemos todos en el bolsillo y en el cual ahí están listados las distintas afectaciones que presenta el síndrome y puntuados. Entonces, hacemos este score, ¿por qué? Porque según el puntaje que nos dé, nos da ver si hay alta posibilidad que sea o no, y uno lo puede ir haciendo de manera en el seguimiento posterior. Y esta nena nos dio un score muy bajito, no llegó al 20, que es el que cataloga como posible, teniendo en cuenta el puntaje máximo, o sea, los sinófilos más altos, la IgE y todo, o sea que por ahora tampoco amerita ampliar valoración para esta entidad, pero sí lo que hablé con la mamá es que la vamos a seguir porque, bueno, fue una infección no habitual, una evolución, digamos, no habitual, así que por ahora continúa el seguimiento, pero descartando estas patologías. Creo que ahí estamos. Muchas gracias, Claudia. Bien, bueno. Un segundito que ahí vuelvo a las diapositivas. Ahí está. Le doy la palabra al doctor Gastón Elmo y el doctor Ignacio Arenas Norton del Servicio de Cirugía Pediátrica. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a comentar lo que respecta a la parte quirúrgica de la paciente. Hola, Igna. Sí. Espera un cachillo, ya te doy pie. Sí. Bueno, gracias a todos, como decía Ignacio, por habernos invitado. Vamos a hablar del quiste de Uraco, que en general lo podemos ver con varias presentaciones. Una es cuando el uraco está permeable
donde puede presentar secreciones de orina a través del ombligo. Otra es cuando se oblitera en forma proximal o distal ese uraco y se forma el famoso quiste de uraco, que si no tiene complicaciones, generalmente es un hallazgo o es difícil encontrarlo o se puede ver en alguna ecografía de control. Y por último tenemos cuando proximal a la vejiga se oblitera el uraco y queda un seno cerca del ombligo, y esto puede traer también complicaciones como onfalites o infecciones. En este caso hay dos indicaciones de cirugía y es cuando se complica, y el tema de las complicaciones es sobre todo la infección. En cuanto en este paciente tenía una onfalitis muy importante, primero la tratamos con antibióticos, y luego cuando podíamos hacer un drenaje o pensamos en un drenaje en forma espontánea, empezó a supurar por el ombligo, y esto hizo que entonces continuáramos con el tratamiento antibiótico hasta encontrar primero la cura de esta infección para no actuar en el momento agudo, y segundo es para, como ya los expositores anteriores muy bien comentaron, ver de dónde venían y cómo provenían o cómo era posible estos abscesos intraabdominales que tenía. Una vez que ya se descartaron todos los procesos inmunológicos, como comentaron anteriormente, y el paciente estaba ya libre de infección, decidimos hacer la cirugía exploradora, que ahora pasa Ignacio Arenas a comentarla. Bien, gracias, Doc. Bueno, no, lo que queríamos aclarar con estas imágenes era que en el seguimiento posterior a salir del proceso agudo, se fue controlando, digamos, estas correcciones, sobre todo a nivel del uraco, que fueron en descenso, así que se decidió la cirugía. Si querés puedes poner la siguiente. Como les decía, ella recibió tratamiento antibiótico y como bien comentaron los colegas previamente, y al examen físico, digamos, posterior a salir del proceso agudo, ella tenía un ombligo seco sin secreción ni eritema, y la última ecografía de control previa a la cirugía ya tenía una imagen pequeña, tubular, de paredes, si bien estaban engrosadas, eran menor a las que había tenido en el proceso agudo. La siguiente. Bueno, esta es la laparoscopía exploradora que se ingresó con un trocar de 5 a nivel umbilical. Como pueden ver ahí en la pared anterior del abdomen, se puede ver esa prominencia, digamos, que correspondía a ese quiste del uraco, y a la derecha veían el ligamento umbilical que estaba engrosado. Entonces con electrobisturí se decidió, digamos, la disección del mismo, siempre teniendo en cuenta el reparo de que esto comunica con la vejiga. Se logró, digamos, la disección del mismo, que es lo que se puede ir observando ahí. Posteriormente se extrae, como ven ahí, con la tijera, sin evidenciar salida de orina en ningún momento, y eso se envía después a anatomía patológica. Y después, como se evidenció, digamos, el ligamento umbilical derecho, que también tenía este engrosamiento, esta especie de fibrosis, también se decide la resección, que es como se puede ver ahí también. Siempre en todo momento se mantuvo el control hemostático correctamente, y como les decía, esto se envió a anatomía patológica, que es la imagen que viene después. Esa es la extracción, digamos, de esa parte del ligamento umbilical que se envió a anatomía. Si querés poner la siguiente. Ella en el postoperatorio la intercurrió, digamos, en la sala de internación general pediátrica, estuvo un día y se fue de alta, para luego asistir a la semana a control con buena evolución clínica. Y la otra imagen es la anatomía patológica de las dos resecciones que se realizaron, que una era el ligamento umbilical y otro el uraco, donde se evidenció tejido fibrohialino con calcificaciones y tejido fibrohialino con inflamación escasa.
Eso era todo, digamos. Muchas gracias, doctora Arenas y doctor Elmo. Le doy la palabra a la doctora Ariana Barat, que es su pediatra de cabecera de la paciente. Ahí me desmuteé. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco la idea era que yo contara, digamos, la mirada de la pediatra de cabecera, de la paciente en cuestión, respecto, bueno, obviamente de la etapa previa y cómo está evolucionando actualmente. Bueno, como ya relataron la mayoría de mis colegas, bueno, la paciente nació en nuestra institución en plena pandemia, es una paciente, es única hija de una pareja que en este momento no están conviviendo, es, digamos, a partir de un embarazo deseado, sin complicaciones, controlada. La madre durante el embarazo tenía todas sus serologías negativas. El único antecedente relevante, como había contado creo que la doctora Merar, era un hermano fallecido en las primeras 24 horas por una cardiopatía congénita. Y bueno, entonces un poco la historia de esta paciente que empecé a controlar a partir del mes de vida fue que, digamos, hasta el periodo del 5º mes en el que se interna, se trató de una beba que aumentaba adecuadamente de peso, con una, digamos, curva de talla también adecuadas, ambas evolucionaban en un percentilo 75, el perímetro cefálico era de un percentilo 50, se alimentó a pecho exclusivo hasta el 4º mes de vida, donde la madre por elección propia le agregó fórmula, dado que estaba en poco tiempo tenía que reingresar al trabajo en forma presencial porque digamos, era lo que le solicitaban. La realidad, bueno, de esta familia, digamos, la madre y la hija viven con los abuelos maternos. Su padre no la conoció, no la llegó a conocer, porque previo al momento del parto se separaron y volvió a su provincia natal, así que no tuvo digamos, mucha presencia. Y bueno, todo este proceso de esta patología y esta dificultad que surgió con nuestra paciente, la madre tuvo que encarar esta situación bastante sola. Por supuesto, bueno, como antecedentes perinatológicos no había tenido ninguno, y el único antecedente de enfermedad previa había sido una diarrea que ocurrió en el 5º mes, poquito tiempo, semanas antes que fuera internada, donde tuvo diarrea, vómitos y un registro subfebril de 37,5 y se sospechó COVID, fue hisopada. Finalmente el resultado del test de COVID fue negativo y 8 días más tarde me consultó a mí como un sobreturno en el hospital allá en San Justo, y bueno, la paciente en ese momento lo único que tenía clínicamente eran deposiciones desligadas, un abdomen blando, depresible, algunos ruidos hidroaéreos aumentados, y ahí la madre me comenta que estaba preocupada porque el abuelo de la niña sí estaba internado por una neumonía bilateral COVID negativa, ¿no? Eso como un detalle como para, digamos, que a lo mejor a mí en ese momento me hizo pensar que podía tener que, digamos, el proceso por el cual fue evolucionando pudo haber tenido algo que ver, cosa que finalmente no fue. Tras esa consulta, el 5º día, vuelve al hospital, pero en este momento consulta a la guardia, y ahí es cuando la madre, digamos, con el motivo de su consulta, más que la diarrea, era que notaba un ombligo eritematoso y húmedo, cosa que no lo había visto, digamos, anteriormente, y bueno, finalmente en ese día de guardia, la paciente se realiza el laboratorio, ecografía, donde detectan las colecciones, el quiste de Uraco más las colecciones intraabdominales, estando afebril y compensada hemodinámicamente y en buen estado general, pero bueno, ante esta situación se decide, por supuesto, la internación, donde, bueno, por supuesto, como ya todos comentaron, recibió antibióticos y cumplió hasta 4 semanas de antibióticos. Posterior a ese proceso de
tratamiento antibiótico, con la buena evolución y la desaparición, digamos, de la mayoría de los focos, digamos, de colecciones intraabdominales compatibles con procesos infecciosos, se decide la resección del quiste de Uraco. Evolucionó adecuadamente, y bueno, al día de hoy es una beba que ya tiene 9 meses, que digamos, sostiene su peso y su talla, y por ahora lo único que, digamos, nos queda en concreto es, más allá de todo su proceso infeccioso, es, digamos, la persistencia de una anemia que está siendo tratada. Claro está que con, digamos, este cuadro de infección severa, es lógico que la anemia a lo mejor dure un tiempo más. Bueno, un poco quería comentar que en realidad parte del estudio que había planteado digamos, la doctora Merar de inmunología, digamos, nos costó mucho conseguir que la obra social aprobara el estudio del DHR, y hace muy poquitos días recibimos el resultado negativo. Así que bueno, nada, esta es más o menos el panorama que yo les puedo contar. Muchas gracias, Ariana. Voy a comenzar a leer las preguntas. El doctor José Marco del Pont pregunta si recibió vacuna BCG de recién nacido, de ser así, si presentó reacción local o adenopatía regional, y si en la familia había antecedentes de infecciones de piel recurrentes, ejemplo, furunculosis, dermatitis, en los cuidadores de la paciente. No sé, Ariana, si querés contestarla verbalmente. No. Por supuesto, tiene las vacunas, es una paciente que tiene las vacunas al día, tiene la BCG dada en el primer día de vida, y no tuvo ninguna reacción local ni adenopatía, y bueno, como le contesté ahí por el chat anteriormente, no hay antecedentes ni de furunculosis ni de dermatitis en los cuidadores. Sí está este cuadro de neumonía del abuelo, que es lo único que a lo mejor, digamos, a mí me había preocupado, ¿no? En el contexto, en el primer día que se internó, porque fue cuando me lo cuenta la mamá, internan a la paciente y me cuenta que en esos mismos días habían internado hacía muy poco a su papá con una neumonía bilateral que fue COVID negativo. Bien. La siguiente pregunta, el doctor Julián Liera pregunta si la colección subhepática se da por compromiso de la vena umbilical o del ligamento redondo. No sé si el doctor Elmo o el doctor Arenas quieren... Sí, a ver, el conducto de Uraco es en realidad la vena, el conducto redondo, ¿sí? Que está, es una comunicación que tiene con la vejiga, y que eso es lo que hace que quede permeable, o que en general se oblitera, pero cuando queda permeable puede ser que, lo que les decía antes, que salga orina porque la permeabilidad llega hasta la vejiga, o que se oblitere en forma parcial. Si es proximal a la vejiga, va a dar este seno, este quiste muy pegado al ombligo, y si es se oblitera en forma proximal al ombligo y también distal a la vejiga, queda un quiste intermedio, en donde es el famoso o el conocido quiste de Uraco. Entonces es la permeabilidad del ligamento que une la vejiga con el cordón umbilical. Distinto es la vena umbilical, o el cordón umbilical que va hacia el hígado, ¿sí? Que va a ser lo que va a dar la circulación fetal. Y es diferente también a otra patología que es el conducto ónfalo-mesentérico, que es la comunicación con lo que sería el intestino después, ¿no? Que se va a producir el Meckel, o puede producir también unas bridas por obstrucciones de este conducto ónfalo-mesentérico permeable, en donde puede producir alguna brida o vólvulo. Son patologías diferentes, ya sea el quiste de Uraco o la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. No sé si quedó claro la respuesta. Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es Julián, si tiene mayor riesgo de Meckel, si se buscó en la laparoscopía. No, por eso lo aclaraba, porque son dos patologías diferentes. La persistencia del quiste de Uraco es esta persistencia de esta fibrosis que hay, esta comunicación entre la vejiga y el cordón umbilical,
que es diferente al onfalomesentérico, que es de la formación del tubo digestivo, que ahí sí queda una comunicación entre el ombligo y el tubo digestivo. Entonces son dos patologías totalmente diferentes. Una es de la vejiga y otra es de la parte intestinal. Por rutina no buscamos el divertículo de Meckel porque no debería tener asociación. Sí, ¿sabes qué? Abro el micrófono para hacerlo más rápido, Gastón. Me llama la atención la colección subhepática para una patología que es extraperitoneal e inferior, pensando en el uraco y ya sea permeable o como forma de quiste, que haga una complicación local ahí. ¿Cuál es el camino a la colección intraperitoneal subhepática si no había compromiso de vena umbilical o ligamento redondo y que tuviera una patología más, digamos, con más compromiso? Si bien son dos estructuras diferentes, nada, esto, si no había... No, totalmente de acuerdo con vos, Julián. Es un caso muy raro y por eso es que pedimos interconsulta con inmunología, porque no solamente tenía subhepática, sino también tenía a nivel de esplénicas, tenía en la pared. Entonces, ¿cómo había sido el foco de dispersión del proceso de absceso? La verdad que nosotros en la cirugía, ustedes vieron bien, no había ninguna comunicación ya, y es lo que pasa con los quistes de uraco. Cuando entramos a cavidad ya de un quiste ya resuelto infectológicamente, aparece como un residuo fibroso, pequeño, en este caso estaba bien pegado a la vejiga, y también el ligamento de sostén, como vimos que tenía algo que nos padecía también del proceso infeccioso, también lo resecamos y soy inflamatorio. Es decir, no encontramos y no nos explicamos la causa de estos abscesos múltiples, y por eso pensamos en alguna inmunodeficiencia o algo, pero hasta ahora viene todo descartado. Entonces es un caso extraño, que si bien está solucionado porque tratamos los síntomas, que fue la infección, o tratamos el quiste de uraco con la resección, no está claro del origen de todos estos abscesos y todas estas complicaciones. Gracias, doctor Elmo. La doctora Laura Jardrowski pregunta qué es el estudio DHR. Ahí, Claudia, lo contestaste, no sé si querés volver a decir. Sí, ahí puse, en realidad es una técnica de laboratorio que lo que hace es, se estimulan los neutrófilos con un estimulante para activarlos, y se pone un fluorocromo que, si el neutrófilo libera las radicales libres de oxígeno, cambia de fluorescencia y se puede medir por citometría de flujo. Parece una cosa así muy difícil y compleja, pero en realidad no es un estudio tan complejo, y hemos conseguido ya, digamos, el laboratorio que hace la citometría de flujo del hospital lo puede hacer. Entonces, bueno, a veces es medio complejo esto de autorizarlo, y bueno, pues pasó con la mamá, como decía Ariana, depende de las coberturas, pero no es tan complejo, y hay que hacerlo, hay que solicitarlo. Cuando hay estos procesos infecciosos así como bacterianos, de evolución no habitual, si bien ella con los antibióticos respondió bien, esto un poco lo aleja, porque en general suelen ser infecciones más refractarias que requieren mucho tiempo endovenoso, pero bueno, hay que solicitarlo más, porque bueno, aparecen pacientes cuando, por ahí, que a veces, de hecho me tocó diagnosticar un bebito muy chiquitito en otro hospital, y en el cual uno dice, bueno, hay que sospecharlo más, porque si no, pasan y ya llegan en la edad media de diagnóstico, que es alrededor de los 3-4 años, cuando ya tienen tantas complicaciones que ya es más difícil el manejo. Pero bueno, no sé si quedó claro ahí de qué se trata. Perfecto, gracias, Claudia. Y también pregunta si se descartó tuberculosis en el abuelo. No sé si Ariana, ¿sabes? Sí, a ver, en realidad el abuelo, la mamá lo que logró, digamos, en plena pandemia, no es tan sencillo acercarse, no pudo acercarse, digamos, como para averiguar estrictamente. La única que traía información era la abuela de la niña. Sabemos que tuvo una neumonía bacteriana, COVID negativo. Insistí sobre si lo habían estudiado para tuberculosis. Aparentemente estuvo internado en un hospital público de la zona de La Matanza. Se habría descartado. Tampoco lo puedo decir fehacientemente, ¿no? Perfecto, gracias, Ariana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Bueno, yo de mi parte, perdón, agradecer a todo el equipo de, digamos, los colegas que trabajamos en San Justo, porque bueno, para mí ha sido un desafío esta paciente. Por supuesto, digamos, yo habiéndola visto 5 días previos a su internación, digamos, puedo asegurar que clínicamente era una paciente que era insospechado que pudiera tener semejante cantidad de colecciones. Por supuesto que me sorprendí y bueno, esto me llevó no solo a leer, sino bueno, a replantearme si había cometido algún error diagnóstico, digamos, sobre mi paciente. Y bueno, la paciente, bueno, como todos ya saben, bueno, fue estudiada en su totalidad y bueno, no queda bien claro, a mí personalmente no me queda totalmente claro que no tenga ningún tipo de inmunodeficiencia. No obstante, no ha hecho ningún otro tipo de infección desde ese momento a ahora. Tuvo un solo episodio de fiebre, pero de pocos días de evolución. La beba ya tiene 9 meses y sigue creciendo en percentilos 75 de peso y de talla. Es una beba que madurativamente, digamos, tiene una maduración adecuada para su edad. Así que bueno, no sé, seguiremos viendo cómo evoluciona. Bueno, muchas gracias, Ariana. Gracias a todos por participar. Que tengan muy buenas tardes y damos cierre entonces. Hasta luego.